Buenos días, Dios me las bendiga, mis hermanas. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad siempre que nos da el Señor para poder alimentarnos de su palabra. Y vamos a seguir con el discurso de Esteban en este capítulo 7. Y los versos que nos tocan son de Hechos 7, 14, 15 y 16. Donde dice, enviando José, hizo venir a sus padres, Jacob y a toda su parentela, que eran el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Bueno, hermanitas, este pasaje forma parte, como dijimos, del discurso. Ya el viernes pasado vimos ante el Sanedrín que Esteban estaba recordando la historia de Abraham y todos los patriarcas para demostrar la presencia de Dios al pueblo y la continuidad del plan, a pesar de todos los rechazos experimentados a lo largo de la historia, desde Abraham, diciéndole Dios que él siempre iba a estar con ellos. Y recuerden, Dios siempre cumpliendo su promesa. Y así, hermanitas, el verso 14 nos dice cómo José hizo venir a su padre. Bueno, eso era parte de la promesa y del sueño. Recuerdan que José había tenido cuando los hermanos se inclinaron a adorarle. Bueno, entonces ahora se está cumpliendo. Y ahí José, hermanas, abre su corazón con sus hermanos. Miren, qué lindo corazón tenía José, perdonador. Él no vio en sus hermanos nada malo, al contrario, se emocionó, lloró y aún le dijo, recuerden ustedes, desde Génesis 42 está hablando de esto, de José, pero el 45 del verso 1 hasta el 8, hermana, es donde José saca sus sentimientos, llora a gritos y le dice a sus hermanos, voy a parafrasear esto porque no nos lleve mucho tiempo, les dice, no fueron ustedes, hermanos, así es que no se preocupen, no fueron ustedes, fue Dios quien los me mandó para preparar el camino, para preservarles la vida. Fíjense ustedes, preservarles la vida. ¿Por qué? Por la hambruna que iba a haber en Canaán. Entonces en Egipto había abundancia. Entonces Dios había preparado ese camino, cumpliendo la promesa, y llevó a toda su gente, que dice hasta el número, ¿da? En unos dice que eran 75, en otros dice, en otras escrituras decía que eran 70, pero la mayoría dice que eran 75. Y Jacob todavía Dios le habló y le dijo, yo voy a ir contigo. Así es que Dios iba con sus hijos. Dios cuida a sus hijos, hermana. Esto nos demuestra a nosotros que Dios siempre está con nosotros y va a estar con nosotros, hermano. Y va a cumplir sus promesas siempre. Entonces, miren ustedes, ese es el verso 14. Acuérdense que todas estas promesas, hermanas, Dios ya se lo había anticipado a Abraham. Y luego los sueños de José, como dijimos. Ahora, el verso 15, hermana. Jacob y sus descendientes, todos murieron en Egipto. Disculpen. Antes de que Israel fuera una gran nación. Esto es lo que narra Éxodo y Deuteronomio. Pero Dios siempre estuvo con su pueblo, siempre, hermana, le dio seguridad a todos en Génesis 46, donde le dice que él iba a ir con Jacob. Y miren las bendiciones también que da
Dios a nosotros, hermanos, como sus hijos, y se las dio a Jacob y a José en ese momento por ser hijitos obedientes de él. Mire, José tuvo la bendición de reunirse con su padre, de cerrarle los ojitos cuando él murió y que él viera a su hijo y estuvieran como familia. Miren qué hermosas las bendiciones que Dios da a los hijos obedientes, hermanas. Así es que pongamos cuidado a eso, a los hijos obedientes. Ahora, el verso 16, hermanas. ¿Por qué es mencionado este lugar, Siquem? Bueno, hermanas, es el hijo de Hamor, que se llamaba Siquem, y a esa ciudad le pusieron así. ¿Por qué? Porque varios eventos importantes se desarrollaron en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Allí murió los patriarcas, murió a Abraham, la esposa de Abraham, y allí es donde Abraham tuvo un terrenito porque él compró con su propio dinero, que fue la cueva de Macpela, ¿se acuerdan? Donde enterró a Sara. Y también él, y allí fueron muertos varios de los patriarcas. Por eso es famoso Siquem, que está por el lado del Jordán. Ustedes si tienen tiempo y tienen interés en conocer la geografía de la Biblia, van a ver que por el río Jordán, que después se llamó Cisjordania, y por esos lados al norte, allí está este pueblo de Siquem y esa cueva de Macpela, donde fueron enterrados. Entonces, hermanas, miren ustedes, Esteban estaba, hermana, formando esa parte del discurso simplemente para dar a conocer la presencia de Dios al pueblo y la continuidad de las promesas. ¿Cuál fue el propósito de ese discurso de Esteban, hermana? Demostrarles a los judíos que no, Dios, la presencia de Dios no se limita a lugares, hermanas. En esa, en ese caso era el templo de Jerusalén. Dios es demasiado grande, hermanas, para confinarlo a un templo humano. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17:24? Dios que hizo el mundo y todo lo que en ella hay, en los cielos y la tierra, todas las cosas, no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso era todo lo que los judíos guardaban. Ellos guardaban siempre las cosas porque es lo material, pero Dios estaba viendo el corazón. Dios está viendo nuestro corazón y eso vio en estos hombres que le sirvieron. El corazón que era para él. Y eso nos dice 1 Corintios, ya nosotros, ahora en día para nosotros, hermanitas. 1 Corintios 6:19. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Hechos 17:24 dice, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ve? Y Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Eso es en 1 Corintios 6:19. Entonces, hermano, 2 Corintios 3:3 dice así. Nuestro, desde el 2.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos ahora, hermanas, las cartas escritas, las cartas de presentación, las cartas para dar a conocer el Evangelio, para que miren en nosotros el ejemplo que el Señor nos está enseñando, hermanitas. No es un lugar específico como los judíos tenían en mente. Recuérdense que los judíos solo tenían lo de encima, pero nosotros es adentro, hermanitas. Dios mire el corazón del hombre. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Un contraste de la antigua ley escrita en tablas de piedra con la nueva alianza que ahora está escrita en nuestro corazón humano por el Espíritu de Dios, para gloria y honra de Dios, hermanitas. Eso es lo que ahora nosotros nos toca y eso es lo que Esteban quiso enseñar con su muerte, hermanas, y que él, como dijo la hermana, el viernes pasado fue el primer mártir que comenzó, pero de ahí se comenzó a difundir el evangelio por todas partes, hermanas. Entonces, nosotras, hermanas, esa es nuestra obligación, ese es nuestro mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es una orden, no es opcional, hermanos. Eso es lo que hizo Esteban y por eso murió y vio la gloria de Dios. Nosotros luchemos por esa corona y seguir en ese camino, hermana. Dios les bendiga. Muchas gracias.